Amén, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga la vida de nuestro hermano Luis, esposo de nuestra hermana Nati. Amén, que está aquí hoy. Gloria al Señor Jesucristo. El domingo aquí estuvo nuestra hermana Nati. Nos gozamos también que está Luis en este lugar. Amén, que Dios lo bendiga grandemente. Amén, y siga perseverando en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12. Amén. La actividad de las hermanas se movió del día o del lugar, no sé, pero se va a mover, amén, porque el viernes, pues, como ustedes algunos saben, amén, aquí también hay culto, entonces, pues no nos acordábamos de eso el día que lo anunciamos, pero, amén, se va a mover de lugar a de día. Amén, hasta el lunes 25, ¿cuántas hermanas dicen gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Así que todas las hermanas que están aquí no se lo vayan a perder el lunes 25. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Verónica que está aquí también. Gloria a Dios, estamos contentos de recibirle. Amén, tengo entendido que vino el jueves pasado también. Que Dios le bendiga. Amén, y véngase para acá, hermana Vero, también a la reunión de damas. Amén, gloria a Dios, que va a estar enseñando la hermana Sea. Amén. Sear Jasú, amén, así se llama ella, no es apellido, es su nombre, Sear Jasú, amén, ella va a estar enseñando para la gloria de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice en el nombre de Jesús: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Una vez más, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Gloria al Señor. Este tema se llama la voluntad de Dios. Y vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, te damos la gloria a Dios en esta hermosa tarde. Gracias por cada hermano, Señor, que está en este lugar con un corazón receptivo, dispuesto a escuchar de tu palabra. Señor Jesús, habla nuestra vida, usa este vaso de barro delante de tu iglesia, Señor, para transmitir este mensaje que has puesto en mi corazón, Señor Jesús. Te ruego que hables a nuestra vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Saluda a su hermano que está junto a usted. Amén. Regálale una sonrisa. Gloria a Dios. Pele bien los dientes. Amén. Y luego después de eso puede tomar su lugar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. La voluntad de Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12 que debemos de conocer. No toda la gente conoce la voluntad de Dios, pero si entramos en la renovación de nuestro entendimiento, ya podemos conocer o comprobar cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y ya de antemano nos anticipa que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando dicen amén. Dios tiene una voluntad, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Él nos creó con un propósito, amén, y tiene una voluntad para nosotros como sociedad, como familia y como individuos, hijos de Dios. Cada uno de nosotros tiene de parte de Dios un propósito y una perfecta voluntad en la cual quiere Dios que caminemos y andemos en ella. ¿Cuántos dicen amén? Hay una voluntad general, podríamos decir así, para toda la humanidad. Dice la palabra de Dios por medio del profeta Isaías: este pueblo yo he creado para mis alabanzas publicará. Entonces, en sentido general, cada uno de nosotros tiene el propósito de parte de Dios de servir para adorar y glorificar a Dios. Es la voluntad de Dios que su creación, que sus hijos, que sus hijas, aleluya, estén alabando y glorificando a Dios. Y Dios nos formó con ese propósito. Por tanto, el propósito de Dios para nosotros es una necesidad. Lo reconozca o no lo reconozca, es una necesidad del ser humano alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti y del Dios vivo. No solamente es nuestro deber adorar a Dios, es mi necesidad adorar el nombre
ese nombre salva. Solamente adorar a Dios llena tu corazón y llena tu vida. Y nada de este mundo lo podrá llenar como Dios lo hace. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo han experimentado en este momento? Que puedan decir en esta hora, que puedan testificar: lo que yo encontré en Dios no lo encontré en ningún lado, y lo que Dios hizo en mi vida no lo hizo mi marido, no lo hizo mi mujer, no lo hicieron mis hijos, pero cuando conocí la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo, mayor que la riqueza, mayor que el vino, mayor que el gozo del oficio, es el gozo que viene solamente de nuestro Señor Jesucristo. Apláudale fuerte al Señor y dele la gloria y la alabanza. Aleluya. Si usted lo ha vivido y lo ha experimentado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Romanos capítulo 11 verso 36 nos dice: porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Todo fue creado para su alabanza. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otros sentidos generales podríamos mencionar 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3, que nos habla de la santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuántos dicen amén? Verso 4 nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia mujer, aleluya, su propia esposa en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios para usted. Que se santifique, que se aparte del pecado, que se aparte de toda fornicación y sepas tener a tu esposa en santidad y honor. El que piense diferente está equivocado. La palabra de Dios nos dice que el propósito de Dios para nuestra vida es que vivamos en santidad. Primera de Pedro capítulo 2 verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Otra cita dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La voluntad de Dios es que usted haga lo que es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: dad gracias en todo, porque dice una vez más, esta es la voluntad de Dios. Estamos en propósitos generales para la humanidad, para usted y para mí. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. No importa lo que esté pasando, no importa si el deseo de tu corazón se cumplió o se atoró o no se hizo. No importa si te sientes bien o te sientes mal de salud. La palabra de Dios dice que su voluntad es que demos gracias a Dios en toda circunstancia, en toda situación. Que demos gracias en todo. Que esta es la voluntad de Dios, aleluya. Por eso cada día debemos decir: Señor, te doy gracias, aleluya. Y cada noche antes de dormir debemos decir: Señor, te doy gracias porque tus misericordias son nuevas. Y hoy gocé de una nueva misericordia, de un nuevo. El corazón agradecido vive feliz. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Diga conmigo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que usted sea salvo. La voluntad de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que usted alcance salvación por medio de Jesucristo. Esa es su voluntad. Ahora, habrá gente que no va a entrar al reino de los cielos. La Biblia nos dice que pondrá a la derecha a los unos y a la izquierda a los otros. A los de la derecha les dirá: venid benditos, y a los de la izquierda va a decir: al fuego eterno. Pero no es la voluntad de Dios. Si usted va al infierno es porque usted quiso.
no era la voluntad de Dios para usted. Es porque usted no obedeció, es porque usted no escuchó la voz de Dios. Pero la voluntad de Dios es que usted se arrepienta y entre al reino de los cielos por medio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2 verso 21 dice: y le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La voluntad de Dios es que usted se arrepienta, y Dios en su misericordia da tiempo, pero no es la voluntad de Dios que usted o que yo vivamos en pecado, en este caso la cita en fornicación. Pero Dios da tiempo en que, en su misericordia, en su amor. Pero no significa que Dios esté de acuerdo con la vida de pecado, sino que en su infinito amor, y cuando damos gracias a Dios por eso, porque en su infinito amor tuvo misericordia, dice, ignorando los tiempos pasados, cuando andábamos descarriados en nuestra ignorancia, no tomando en cuenta nuestras transgresiones, dice, Cristo murió por nosotros, porque grandes son su misericordia. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y esto quiere decir, mis hermanos, que no toda la gente vive en la voluntad de Dios. Hechos nos dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Eso quiere decir que toda la gente que está respirando y su corazón está latiendo el día de hoy es porque Dios lo permite. Cuando dicen amén, todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Podemos decir entonces que se encuentra dentro de la voluntad permitida de Dios, pero no es su perfecta voluntad. Y ahí hay una gran diferencia entre lo que Dios permite y cuál es la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. El cristiano no quiere vivir solamente en la voluntad permitida de Dios, sino que entiende que tiene un propósito de parte de Dios y quiere vivir en la perfecta voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que estás esperando, porque el entendimiento de Dios es más alto que nuestro entendimiento y su razonamiento más alto que nuestro razonamiento. Por eso debemos renovar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. No todos viven en su perfecta voluntad y no todos están cumpliendo su voluntad o su propósito de Dios en ellos. No todo lo que es bueno en apariencia quiere decir que es la voluntad de Dios. El dicho mexicano dice: no todo lo que brilla es oro. ¿Cuántos han oído eso alguna vez? Entonces, no todo lo que parece bueno es bueno. No todo buen negocio es la voluntad de Dios para tu vida. No porque te gusta una mujer joven que estás aquí, una doncella, no quiere decir que es la voluntad de Dios, aunque sea hermano. Ya de plano no hablemos de incrédulos, porque está claro que no es la voluntad de Dios para tu vida. Como dos amenes, pero está claro que no es la voluntad de Dios para tu vida. Si te está gustando un incrédulo mundano, el que está en pecado, no es. Pero si es una persona temerosa de Dios, que guarda los mandamientos, que ama al Señor, no todo lo que brilla es oro. Tú no conoces los corazones y Dios tiene propósitos para tu vida. Y no significa que porque a la vista parezca buena, quiere decir que la voluntad de Dios. Por eso es que tienes que orar. Precisamente mi esposa me acaba de decir hoy, lo tomé como un cumplido. Me dijo: yo sé que la voluntad de Dios es que tú y yo nos casáramos. ¿Sentí? Oye, yo recuerdo cuando éramos novios y ella decía: hay que orar para que sea la voluntad de Dios. Ya me gustaba, le gustaba,
aleluya, había ese toque de la química que nos atraía, pero hay que orar en la voluntad de Dios. Yo no sabía, pero ella me confesó ya después de casados, que ella le dijo al Señor: Señor, si es tu voluntad, quiero que me lo muestres de alguna manera, que 3 personas sueñen que yo me caso con él. Ahora yo no sabía eso, si no yo hubiera sido uno, ya no me faltan 2. Pero se cumplió. Su mamá, sin que ella lo dijera a nadie, su papá y una hermana de la iglesia le dijeron: soñé que te casabas con Bravo. Tienes que, yo me estoy adelantando, pero ya ni modo, la voluntad de Dios tienes que buscarla. La voluntad de Dios no ocurre en automático. No todo lo que está pasando es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios tienes que encontrarla, tienes que buscarla, tienes que escudriñarla por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que todavía es agradable, que todavía es buena y que todavía es perfecta. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso quiere decir que hay riqueza que no es la voluntad de Dios. Eso quiere decir que hay prosperidad económica que no es la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios. Porque la bendición de Dios es la que aumenta, pero no te añade tristeza. Proverbio nos dice que al rico no le dejan dormir las riquezas, pero el jornalero recibe su salario y duerme tranquilo. Cuando dicen gloria a Dios, no todo lo que parece bueno es bueno, y no todas las buenas intenciones que usted tenga quiere decir que es la voluntad de Dios. Todavía tiene que orar, doblar sus rodillas y buscar. Puede que tenga la mejor idea, puede que estés dando brincos de salto porque se te prendió el foco y tengas toda la buena intención, y de todas formas no es la voluntad de Dios. Tenemos a Pablo, él tiene toda la buena intención de ir a predicar a un lugar, y dice la Biblia en Hechos que el Espíritu Santo le dijo: no vayas. Y nosotros podríamos decir que predicar en algún lugar o en cualquier lugar siempre va a ser la voluntad de Dios. Y él quería hacer un viaje a una ciudad, y el Espíritu, como él se guiaba por el Espíritu y no por sus buenas intenciones, el Espíritu le decía: no vayas. Entonces dicen gloria a Dios. Y entonces cambió de opción. Dijo: entonces voy a tal ciudad. Y Dios le dijo: no vayas. Y entonces voy para acá. Y el Señor le dijo: no vayas. Bueno, no. Y después dice que soñó a un hombre macedonio que le dijo: Pablo, ven a predicarnos el evangelio. No era la opción de Pablo, no era el deseo de Pablo. Pablo no quería ir a Macedonia, Pablo quería ir a Cancún a predicar el evangelio. No sé por qué, pero quería ir a Los Cabos a predicar el evangelio. Quería ir a Veracruz porque estaría bonito ir a predicar el evangelio. Pero Dios le dijo: no, vas a ir a Macedonia. Y cuando llegó a Macedonia, obedeciendo la perfecta voluntad de Dios, la gente se enojó con él, lo agarró a palos, a latigazos, y lo metió en un calabozo en lo más profundo de él. Pero cuando tú entiendes que estás en la perfecta voluntad de Dios, así estés metido en un calabozo, ella dice la palabra de Dios que Pablo y Silas a medianoche cantaban al Señor porque conocían su propósito y conocían que Dios es digno, los pies encadenados, pero su boca estaba declarando las maravillas del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si él fuera como algunos cristianos, estuviera diciendo: Señor, estaba más bonito Cancún y Veracruz que este calabozo frío, y aparte de frío, golpeado, injustamente golpeado por predicar la palabra de Dios. Esto nos lleva a otra conclusión: no todas las cosas malas que te ocurren quiere decir que están fuera de la voluntad de Dios.
ser que estar metido en el calabozo frío, en el más oscuro de todos y más golpeado que nadie, todavía es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Ahí sí ya se acabaron los amenes, como 2 o 3, pero es verdad de todas maneras. ¿Cuántos dicen amén? Porque en los planes de Dios es la perfecta voluntad de Dios. El calabozo frío, el cuerpo latigado, injustamente medio muerto y todavía alabando al Señor. Pero dice que a medianoche Dios mandó un terremoto al sonido de esas alabanzas. El Dios Todopoderoso contestó, se rompieron las cadenas, se desataron los grillos, y ellos estaban completamente libres, glorificando al Señor en este lugar. Y el carcelero de aquella región, dice la Biblia, que sacó su espada para atravesarse con ella, pensando que los prisioneros se habían escapado. Que Pablo le contesta desde el fondo. Yo creo que oyó la navaja de esa espada salir de su vaina y dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y aquel hombre fue hacia donde Pablo estaba y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser uno de ustedes? ¿Qué tengo que hacer para que Dios llene mi vida así? ¿Qué tengo que hacer para, después de recibir tremendo latigazo, tremendos golpes y tremenda persecución sin causa injusta, y todavía glorificas el nombre de Dios y todavía le alabas de la manera que tengo que hacer yo para tener el gozo que tú tienes? Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa misma noche este carcelero de Filipo fue bautizado en el nombre de Jesús con toda su familia. Pablo dice: gloria a Dios. Y no tuviéramos ese testimonio si Pablo no hubiera escuchado la voz de Dios. Y yo pienso que, sin saberlo el carcelero mismo, él era el hombre que Pablo soñó que necesitaba el evangelio. Tal vez él fue el mismo que incluso lo golpeó y lo latigó en el momento de los azotes, pero todavía no reconoció su necesidad de Dios hasta que tembló. ¿Era la voluntad de Dios para Pablo? Sí, era la voluntad de Dios. ¿Difícil de soportar? Sí, pero sigue siendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice que Dios dio 2 sueños a José. Diga conmigo: 2 sueños. Las estrellas se inclinan ante ti y los manojos de tus hermanos se inclinan ante el tuyo. Y lo contó a sus hermanos y le dijeron tus hermanos: estás loco, y lo aborrecieron. Y su papá le dijo: pues ¿quién te ha creído que eres? Pero eran los propósitos de Dios para José. Más tarde, sus hermanos, que le tenían envidia y rencor, lo venden a los egipcios como esclavo. Una vez esclavo, como si fuera poco, todavía se añade sobre él un juicio injusto, acusado de querer violar a la hija a la esposa de su amo, y lo meten a la cárcel, cosa que él no hizo. Pero todavía está en la voluntad de Dios. Todavía está en la perfecta voluntad de Dios. Puede ser bien difícil, y lo era, y lo fue. Que tus hermanos te vendan, que te nieguen, que te entreguen como esclavo. Aparte que eres esclavo, eres acusado, metido a la cárcel injustamente. Es bien difícil, pero todavía es la voluntad perfecta de Dios. Porque después de ahí era necesario llegar a la cárcel, conocer al copero del rey, y luego llegó al cumplimiento del propósito de Dios para su vida, a ser gobernador de toda la nación de Egipto, el imperio más grande en aquel momento. Era la voluntad de Dios para él, aunque el proceso fuera complicado. A veces son las mismas consecuencias de nuestras malas decisiones. No es que sea la voluntad de Dios, y esa es otra verdad, porque no todo lo que ocurre es la voluntad perfecta de Dios. Puede ser que alguien se emborracha
conduce su carro y se estrella. Y a veces de manera de consuelo se dice, falleció porque era la voluntad de Dios, porque Dios ya se lo quería llevar. No todo lo que sucede es la voluntad de Dios, porque no era la voluntad de Dios que se emborrachara. Entonces podemos asumir que no era su tiempo. Por eso Eclesiastés nos dice, no hagas mucho mal y no seas insensato, no sea que mueras antes de tu tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo que Dios nos ha dado. No hagas mucho mal, porque tus días serán acortados y es posible que mueras antes del tiempo que te toca. Pero qué hermoso es cumplir tus días. Qué hermoso es cumplir tu tiempo. Decir como Pablo, estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. He cumplido mi propósito, he servido al Señor, estoy listo para morir y encontrarme con mi Rey. Qué hermoso es vivir en la voluntad de Dios y morir en su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 3 verso 5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus buenas ideas, no te apoyes en tus buenas intenciones, no te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tus fuerzas. Fíate de Dios, confía en Dios, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias fuerzas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos quieren ser enderezados aquí? ¿Cuántos quieren caminar en la perfecta voluntad de Dios? Que si en algo te has descarriado, que si en algo te has desviado, que si en un área de tu vida no estás en la perfecta voluntad de Dios, que tus pasos sean enderezados en esta noche. ¿Cómo va a ocurrir eso? Reconoce a Dios. No, dice la Biblia, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que si no lo sujetas con un cabresto, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que nos da el entendimiento? Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Cada decisión que voy a tomar, grande o pequeña, que parezca significante, tal vez no tanto, pero de todo tengo que depender de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Por eso no se trata de buenas intenciones, de lo que tú creas que es bueno, sino cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y vuelvo a lo que ya mencioné hace un momento, que le dije que ya me había saltado algo. ¿Se acuerdan que le dije eso? Porque la voluntad de Dios no ocurre porque sí. La voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios para tu vida, no ocurre en dejarse llevar por donde va la corriente, por donde va el día, por donde va la circunstancia. La voluntad de Dios hay que buscarla. Hay que buscarla cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pedirla. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y en medio de esta oración que conocemos como el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Eso quiere decir que la perfecta voluntad de Dios se hace en el cielo, pero no en la tierra. En la tierra no toda la gente hace la voluntad de Dios, pero nosotros le pedimos a Dios, hágase tu voluntad en el cielo, también en la tierra. O sea, también en mi vida. Hay un mundo descarriado, perdido, sin Dios, sin esperanza, que no hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no está en sus vidas, pero dice, renovaos en vuestro entendimiento para que conozcas. No todos la conocen, pero para que conozcas la buena voluntad de Dios, que es agradable, es buena y es perfecta. Por eso la tienes que buscar
buscar que se cumpla en tu vida. Dios, quiero cumplir lo que tú tienes para mí, lo que tú has determinado para mi vida. Quiero hacerlo tal cual como tú quieres que sea. Eso quiero hacer. Y Dios le va a preguntar, aunque sea difícil, aunque te cueste, aunque tengas que dejar ciertas cosas, aunque te pida una transformación, aunque te pase por el fuego. Y el que de verdad sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y quiere cumplirle, va a decir, sí, Señor, aunque sea difícil, aunque a veces pase por el fuego, aunque a veces no entienda lo que estoy pasando, de todas maneras, como Pablo y Silas en la cárcel, yo te alabaré y glorificaré tu nombre. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Mi hermano, usted tiene una voluntad, que es su capacidad de decidir. Usted puede decidir en su libre albedrío si escucha esta enseñanza hoy o si ignora. Pero yo sé que esta palabra es buena, que esta palabra es necesaria, que esta palabra es palabra de Dios. Si usted confía en Dios, usted puede rendir su voluntad a Él. Eso no significa que vas a dejar de orar. Eso no significa que vas a dejar de pedir. Vas a pedir y vas a pedir más. Porque Dios quiere darte cosas más grandes de las que tú estás pidiendo a Dios. Pero la manera correcta de orar es decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús oraba y decía, si es posible que yo no beba esta copa. Y dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y sabemos que a través del horno de fuego Dios nos purifica y Dios nos santifica y salimos más resplandecientes que el oro fino. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17 nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, sus deseos. Lo que tú antes anhelabas con todo tu corazón, ya no es para ti lo que era antes. Si tú anhelabas lo que sea que anhelaras y alcanzaste, ya no es para ti como era antes. Aunque sigas agradecido con Dios, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Todo en esta vida es vanidad, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de enfermar y tiempo de ser curado, tiempo de perder y tiempo de encontrar, tiempo de bailar y tiempo de estar en luto, tiempo de reír y tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo. Y cuando estamos en el tiempo de Dios, sabemos una cosa: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque sea difícil, la voluntad de Dios es lo mejor que podemos experimentar. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Última cita, mis hermanos, y vamos a proceder a orar. Salmo 143, 10 dice, enséñame. Dígale al Señor, enséñame. Dígalo más fuerte, enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque no toda la gente está haciendo la voluntad de Dios. Pero quiera usted en esta noche decirle a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me guiará a tierra de rectitud. Si usted quiere pasar este altar está abierto.